mm, para trabajar la tarea 2, lo referente al análisis de operaciones financieras. Vamos a mirar que en este periodo, en el 2201 de matemáticas financieras, vamos a trabajar una plantilla algo diferente, pues en algunos aspectos, algunos detalles mínimos, para que ustedes, los que están de pronto acostumbrados a obtener plantillas de periodos anteriores, a pagar para que le hagan sus ejercicios, tengan en cuenta que la red de curso pues la va a detectar de manera muy rápida en los ejercicios. Uno, en su presentación; dos, porque hay detallitos que se van a manejar en este periodo y que no se han manejado en periodos anteriores. Sí habrán algunos que de pronto pueden ser muy parecidos o porque los valores cambian, pero es para que tengan en cuenta que será muy fácil detectar ese plagio y evítense como inconsistencias, evítense procesos disciplinarios para que no les vayan a anular sus productos académicos, porque algunos pues hacen como esa labor de mandarlos a hacer, de hacer caso a esos mensajes eh, pues fascinerosos que llegan por correo, llegan por el WhatsApp, donde les proponen que les hacen los trabajos, les cobran una suma determinada de dinero y ya, pero ustedes no son los que están aprendiendo, ustedes son los que están perdiendo porque el conocimiento deberían llevárselo ustedes. Y donde les llegue a ser detectada esa plantilla de periodos anteriores, pues van a tener una nota de cero y van a perder su dinero y van a perder obviamente como esa posibilidad de aprobar el curso, que es más dinero todavía y tiempo. Entonces, en este orden de ideas que vamos a manejar el día de hoy, conceptos básicos sobre los temas que se manejarán en el desarrollo de la plantilla. Entonces, aquí vamos a manejar unas actividades sincrónicas que se denominan de manera diferente. El día de hoy trabajaremos un CIPAS dinamizado por la red de curso. Viene posterior también un CIPAS denominado alta complejidad. Todos tienen una valoración, el de hoy 10 puntos, los de alta complejidad de 15 puntos por cada sesión. Otro de 20 puntos, el de la tarea siguiente, y otro de 15 puntos, el de la tarea intermedia final, para un total de 50 puntos en los CIPAS de alta complejidad. Aquí se van a manejar ejemplos lúdicos aplicados a la vida real sobre el mismo temario que se estará trabajando en este resultado de aprendizaje en el RAC 2. En este orden de ideas viene luego la webconferencia, y la webconferencia desarrollará como tal un ejemplo del ejercicio que se va a trabajar en la plantilla de Excel, en el anexo número 1, operaciones financieras, que es donde ustedes van a trabajar para presentar su producto académico final. Entonces, son esos tres escenarios sincrónicos que ustedes deben tener en cuenta, que no van a ver lo mismo, no van a repetir las mismas web, para que no se confíen en que hoy asistí y entonces mañana ya no asisto al CIPAS de alta complejidad o ya no asisto a la webconferencia. Todos van a ser absolutamente diferentes y todos tienen una ponderación de puntos por asistencia, igual que la webconferencia, ella también tiene 10 puntos. Entonces, esa sumatoria de puntos también les puede aportar para que su aprobación del curso pues sea un poquito menos dispendiosa si tienen dificultades, o sea de una manera más fácil para mejorar un promedio. Entonces, la programación la van a encontrar en el foro de noticias del curso. En el foro de noticias del curso está desde el CIPAS de nivelación que ya se realizó, un CIPAS donde se le manejaba como esa parte de conocimientos básicos que se va a trabajar en cada una de las plantillas, conocimientos algebraicos, conocimientos relacionados con la parte contable y con el Excel. Entonces, el profesor Juan Carlos Henao en algún momento vi que compartió unos videos de periodos anteriores, no se vayan a confundir, estos son videos ya grabados de otros periodos que les puede servir, pero no se vayan a confundir con lo que estamos manejando en este periodo, la plantilla es diferente, entonces pueden haber confusiones. Él lo hace con el fin de colaborarles, pero pues la idea es que ustedes participen en los encuentros sincrónicos de este periodo y no se basen únicamente en las grabaciones de periodos anteriores. Puede que les sirvan algunos detalles. Entonces, para que lo tengan muy presente. La red de curso
que hoy les va a apoyar está integrada por 3 docentes. Entonces está el doctor Jairo Sáenz Córdoba, ¿sí? Está la doctora Luz Ángela Sterling y el doctor Fabián Castro, quienes van a apoyar como este desarrollo de estos encuentros sincrónicos correspondientes al resultado de aprendizaje número 2. Cada RAC o cada resultado de aprendizaje va a tener estos mismos encuentros sincrónicos, es decir, van a tener una sesión de un CIPAS dinamizado por la red de curso, 2 sesiones de alta complejidad que también van a ser orientadas por la red de curso, una sesión principal y una réplica, donde ahí sí se van a ver exactamente pues lo mismo de la sesión principal y la réplica. Y la webconferencia, ¿sí? Que también será manejada por la red de curso, entonces para que lo tengan muy presente. Y en el RAC 3, es decir, en el resultado de aprendizaje, donde se trabajará la tarea 3, van a manejar esos mismos 4 encuentros sincrónicos y en la última actividad intermedia también se van a manejar esos 4 encuentros sincrónicos para que los aprovechen y tengan en cuenta que ninguno se va a repetir lo que van a ver, digamos que son mutuamente excluyentes. Ya para la evaluación final, pues va a haber un CIPAS de refuerzo, donde se les va a orientar y se les va a explicar el manejo de la evaluación final, que es una prueba objetiva abierta. Aprovechen estos espacios, es un curso que tiene un temario muy enriquecedor, muy agradable, para, sobre todo para el manejo de su vida cotidiana. Van a tener, digamos, un esfuerzo grande de parte de la red, porque vamos a tener 2 eventos internacionales. Entonces está una clase espejo internacional que se realizará en el mes de marzo, el 26, y será orientado por 2 conferencistas internacionales, uno de la Universidad de Yamarí de México, el doctor Víctor Varela, y el otro por la Universidad del Norte del Perú, el doctor Edwin Letelier, donde manejaremos 2 temas muy importantes que ustedes van a ver en las actividades intermedias siguientes, que hace referencia a la amortización y a la evaluación de alternativas de inversión, desde cómo lo ven, ¿sí?, desde ese punto internacional. Esto es la internacionalización del currículo y también vamos a manejar un bootcamp de matemáticas financieras donde se van a manejar temas muy interesantes. Pueden invitar ustedes también a sus amigos, a todos los conocidos que les guste las finanzas. Entonces ese bootcamp sí es abierto para todo el mundo y también para ustedes como estudiantes. Para los estudiantes tendrá una valoración también de 10 puntos la asistencia, al igual, de 30 puntos, al igual que el CIP, la clase espejo, que tendrá una valoración de 30 puntos. Entonces, tienen muchas formas de acumular ese puntaje para ustedes aprovecharlos y tienen que pedirlos de manera casi que inmediata, porque no tienen sino 8 días para hacer, digamos, efectivos los puntos en la actividad anterior que no se ha realizado, que ustedes crean conveniente que les puede servir. Si se pasa la fecha del 75% y no han reclamado los puntos, esos puntos son perdidos. Entonces ya no van a escribir en la evaluación final, ¿todavía puedo reclamar los puntos? No. Si ya vencen las actividades intermedias, la última actividad intermedia y no han perdido los puntos, ya no hay nada que hacer, para que los tengan presente y estén muy pendientes de tomar pantallazos, por ejemplo, el día de hoy, donde ustedes están participando de este encuentro sincrónico, de este acompañamiento del CIPAS de la tarea 2. Entonces, los dejo en manos de nuestra red docente para que la aprovechen al máximo. Creo hoy vamos a mirar y vamos a compartir esa parte teórica, esa parte de pronto que realmente nos interesa, esos puntos aplicados en teoría, de todo lo que ustedes van a trabajar para que entiendan esa terminología y no se les haga raro cuando hagamos el ejercicio. ¿Qué significa IS? ¿Qué significa este término? ¿Qué significa este otro? ¿O por qué nos nombran una función lambda en Excel que no sé qué es? Entonces aquí vamos a entender por lo menos teóricamente cuál es su definición, ¿sí? Y para qué nos sirve. Y ya cuando realicemos el ejercicio, pues ya ustedes están mejor preparados. Entonces, doctora Luz Ángela, muchas gracias por ese apoyo. Doctor Fabián Castro y doctor Jairo Sáenz, quedan ustedes ya en propiedad para acompañar el día de hoy este CIPAS Tarea 2 denominado Análisis de Operaciones Financieras. Yo soy el director de curso. Mi nombre es Aimer Román Barrera.
Soy administrador industrial, magíster en administración, especialista en gerencia financiera. Llevo, gloria a Dios, aquí 22 años en esta hermosa institución, aprendiendo cada día también como docente de ustedes, estudiantes, de mis compañeros, y también aportando ese granito de arena para que ustedes aprendan y adquieran conocimiento que les va a servir en su vida cotidiana y en su vida profesional. Entonces, como director de curso, pues estaré muy atento a lo que les pueda apoyar. Recuerden seguir el conducto regular, que es primero su docente asignado, y en caso de que tengan una dificultad ya mayor, pueden acudir al director de curso, que seguramente estará en toda la disposición para poderles colaborar. Entonces, les deseo un feliz resto de jornada y queda ya a cargo el doctor Jairo Sáenz Córdoba. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todos, buenas noches director, compañeros. El día de hoy vamos a mirar, como lo mencionaba el doctor Eimer, vamos a mirar una parte teórica, vamos a realizar algunos ejemplos direccionados al desarrollo de lo que es el interés simple, el interés compuesto, ¿sí? Vamos a mirar también algunos elementos que nos van a ayudar dentro del desarrollo que vamos a tener en nuestra actividad, ¿sí? Como es una función, como lo mencionaba el doctor Aimer, lambda, es algo nuevo, y con eso vamos a mirar a qué hace referencia esa función y cómo nos va a servir, ¿sí? Voy a hacer unos ejercicios simples, los que me puedan seguir, pues lo hacen, y si no, pues ya cada docente de la red compartirá el video para que ustedes más pausadamente lo puedan desarrollar, puedan mirar, y dependiendo pues del desarrollo ya ustedes puedan observar qué tipo de fórmulas y qué tipo de elementos vamos a utilizar para que puedan ustedes desarrollar su actividad. ¿Listo? Entonces voy a cerrar mi cámara para que nos dé mayor funcionalidad, porque siempre hay como inconveniente en la presentación, se nos puede estar bloqueando. Bueno, entonces voy a realizar la presentación. Ya igualmente el doctor Eimer les mencionaba de dónde debemos nosotros iniciar, ¿sí? Vamos a hacer un recorrido muy rápidamente. No sé si estoy proyectando mi pantalla para que me confirmen, por favor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a mirar de dónde vamos a encontrar esa información y dónde posiblemente necesitemos esos apoyos, ¿sí? El doctor Aimer mencionaba que debemos ingresar al foro general, ¿sí? En este foro general vamos a entrar al foro de noticias y ustedes van a encontrar su foro de noticias donde está toda la información correspondiente al curso. Incluso aquí aparece las invitaciones a los IPAs, ¿sí? Los videos o las grabaciones que se han realizado durante el desarrollo de las actividades, y también material de apoyo que les puede servir, como también las invitaciones y las programaciones de las webconferencias como de los IPAs de alta complejidad. ¿Listo? Entonces, esa es una parte donde ustedes pueden ingresar para que hagan esa revisión y puedan mirar qué material les puede servir para el desarrollo. Segundo punto, vamos a ingresar en el momento intermedio, que es el que corresponde al desarrollo de la tarea o de la actividad número 2, y donde vamos a encontrar nuestra guía, ¿sí? La guía de aprendizaje, donde está el desarrollo y qué elementos debemos utilizar, como también la plantilla para el desarrollo de la tarea número 2, ¿sí? En este caso hay que descargarla para que ustedes tengan esa nueva plantilla, y ya cuando estemos en el TIPAS o en la webconferencia, perdón, es donde vamos a hacer el desarrollo, ¿sí? De la plantilla para explicarles de qué hace referencia esta plantilla y cómo es el desarrollo de cada uno de esos elementos, ¿sí? Entonces aquí miramos que la plantilla tiene unos condicionamientos nuevos donde vamos a tratar de explicarlos en la webconferencia para el desarrollo de cada uno de estas pestañas o hojas que tiene el Excel, ¿sí? Entonces hay que descargarla, irla revisando, y si pueden ir avanzando, van avanzando en el desarrollo dependiendo pues de las necesidades que ustedes tengan y posiblemente solicitando
algún tipo de realimentación con su docente respectivo en los foros, ¿sí? Es importante que ustedes coloquen el archivo siempre y cuando vaya con su clave, ¿sí? En este caso un ID, para que se pueda presentar, ¿listo? Y se pueda realimentar. Entonces, vamos a la presentación para dar ya inicio directamente a esa parte teórica y poder iniciar con este CIPAS para que ustedes vayan mirando el desarrollo, conociendo los aspectos de interés simple, interés compuesto, de qué están conformadas las tasas de interés, ¿sí? Y cómo se conforma esa estructura en fórmulas, ¿sí? Para poderlas aplicar en el desarrollo de nuestra tarea. ¿Listo? Entonces vamos a mirar lo que es el análisis de operaciones financieras. Tenemos aquí también lo que es, deben en algún momento los compañeros que ya posiblemente están compartiendo el link, ¿sí? Para que ustedes hagan su registro, como también hagan el registro en la plataforma, ¿sí? Y también hagan su respectiva evaluación en el desarrollo de este CIPAS. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de lo que es las matemáticas financieras en el desarrollo de la actividad 2 o el RAC 2. En este caso vamos a hablar acerca de un programa que es integral, ¿sí? En este caso se va a hablar de fundamentos esenciales de matemáticas. Vamos a buscar y comprender y dominar algunas herramientas de análisis para tomarles y poder en algún momento generar algún tipo de estrategia efectiva en esa decisión que posiblemente se vaya a generar. El RAC 2, lo que determina el curso, está determinado en desarrollar competencias para analizar y aplicar conceptos fundamentales de matemáticas financieras, específicamente en el cálculo de interés simple, descuento simple, transformación de tasas, habilitadas para realizar evaluaciones financieras precisas y estratégicas. Entonces, el curso está relacionado directamente al desarrollo, ¿sí? De esas fórmulas y de el cálculo, donde nosotros como red de docentes les vamos a tratar de explicar, posiblemente los ejemplos, vamos a estructurar algunas fórmulas para que ustedes las tengan y puedan aplicarlas en el desarrollo de su actividad. ¿Listo? Introducción de las matemáticas financieras. Las matemáticas financieras son una herramienta esencial para entender el valor de dinero a lo largo del tiempo. Nos ayuda a analizar las inversiones, los préstamos, los proyectos de negocio y mucho más, ¿sí? Algunos otros elementos de análisis que posiblemente se puedan generar. A través de este estudio de las matemáticas financieras se puede comprender los conceptos como el interés, el descuento, la capitalización y la equivalencia de tasas, cruciales para la toma de decisiones financieras y para poder en algún momento comprender el desarrollo, ¿cierto?, dentro de las finanzas estratégicas. El temario que vamos a realizar dentro de este CIPAS está correspondido a lo que es el interés simple, el descuento simple, el interés compuesto, descuento compuesto y equivalencias de tasa. ¿Sí? Esas equivalencias de tasa están determinadas en la tasa periódica y tasas efectivas. Más adelante, cuando ya realicemos el desarrollo de la plantilla, vamos a mirar la conversión de tasas para poder puntualizar y poder saber qué tipo de fórmulas vamos a utilizar en esa equivalencia de tasas ya de una forma más técnica, aplicados al desarrollo de la plantilla que tenemos para nuestra actividad número 2. Entonces, vamos a hablar de algunas principales variables dentro de lo que es el cálculo, ¿cierto? Del interés simple y el interés compuesto, ¿sí? Esas variables financieras que en algún momento al inicio posiblemente se mencionaban, ¿sí? Que debemos tenerlas muy en cuenta para poder desarrollar nuestra actividad, ¿sí? En este caso, estamos hablando del interés. Este interés va a estar representado con una I mayúscula, que va a ser
el valor, ¿cierto?, que corresponde a ese interés, ¿cierto? Y vamos a mirar a qué hace referencia ese interés con la I mayúscula. En este caso se habla del costo de usar el dinero a lo largo del tiempo. Es la ganancia que se recibe un prestamista o un inversor por prestar o invertir un capital, ¿cierto? Eso ya lo vamos a mirar más adelante para determinar esos aspectos y tenerlos un poco más claros. También se habla de la tasa de interés con una I minúscula. Este será el porcentaje, ¿cierto?, que representa esa tasa de interés, ¿sí? Entonces dice, es el porcentaje que se cobra por el uso del dinero durante un periodo determinado, expresa el interés como una proporción de capital prestado o invertido, ¿sí? Entonces va a ser un porcentaje que nos va a ayudar a determinar un valor directo de esa aplicación porcentual. También vamos a mirar lo que es una variable financiera, el valor actual o valor presente, ¿sí? Hay diferentes formas que en algunos casos posiblemente dentro de las temáticas o los libros o posiblemente las bibliografías que vayamos a utilizar están representadas con estas variables financieras. Hay que tenerlas presentes para poderlas analizar. El valor presente es el valor del dinero en el presente. Se refiere al valor actual de un flujo de efectivo que se recibirá en el futuro, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo ese valor presente lo vamos a identificar aplicando esas fórmulas y teniendo en cuenta esta condición de la variable. Tenemos otra variable que es el valor futuro. El valor del dinero en el futuro se refiere al valor que tendrá un capital en una fecha posterior, considerando el interés acumulado. O sea que ya desde aquí el valor futuro nos va a representar un valor en esa línea de tiempo, ¿cierto? Hacia el futuro, un valor que está correspondido con ese interés acumulado. Y por último tenemos una variable que es N o periodos, que es el tiempo durante el cual se calcula el interés, puede ser mensual, bimestral, trimestral, anual, en otros plazos, ¿cierto? Eso los vamos a mirar más adelante para poder hacer la aplicación de las fórmulas que podemos tener. Bueno, entonces, dentro del desarrollo también debemos conocer a qué hace referencia el diagrama de flujo, ¿sí? Esta es una herramienta visual donde se presentan esas variables, ¿cierto?, financieras que anteriormente mencioné. Y dentro de eso, digamos, herramienta visual, se representan pasos secuenciales dentro de un proceso financiero, ¿sí? Entonces, miramos que desde este diagrama de flujo inicia desde un valor presente, un valor actual, para poder comprender ese flujo de dinero dentro de esa línea de tiempo, ¿cierto? Esta línea de tiempo que tenemos, donde existe posiblemente algunos desarrollos o aplicaciones de los intereses correspondientes a cada periodo, ¿sí? En este caso, el diagrama de flujo puede presentar un préstamo desde el punto de vista que se ha solicitado en el pago, ¿sí? Entonces, la variable pues inicia y debemos tener en cuenta que arranca de un valor actual. Tenemos un valor o unos periodos correspondientes a esa línea de tiempo. En este caso nos dice que N corresponde a 4 trimestres. Tenemos un interés porcentual o un interés efectivo y tenemos un interés periódico donde ese interés periódico es el que se aplica en cada uno de estos periodos para determinar un valor futuro, incluyendo el valor de los intereses. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hablar acerca de lo que es el interés simple y de ahí posiblemente iniciemos con el desarrollo de un ejercicio práctico, ¿sí? Para poder comprender toda esta teoría y cómo esas variables influyen en un resultado. ¿Listo? El interés simple es un método de cálculo financiero donde los intereses se calculan únicamente sobre el capital inicial
sin capitalización. Esa es una de las desventajas que posiblemente el interés simple tiene, ¿sí? Solamente se presenta ese interés sobre el capital inicial. La definición es el cálculo del interés sobre el capital principal manteniendo una base constante durante el periodo, o sea que los intereses que se vayan a cobrar durante esa línea de tiempo que se vaya a establecer van a ser iguales. Eso es lo que quiere decir dentro de esta definición. Hay unas características principales. La característica que tiene el interés simple es que el interés no se acumula sobre intereses previos, o sea que no tiene una capitalización sobre los intereses. La base del cálculo permanece constante, ¿sí? O sea que el valor del interés que se cobra en un periodo, en esa línea de tiempo, va a ser igual en todos los periodos del tiempo que se presente. Ideal para periodos cortos de inversión o préstamo, ¿sí? Sería lo más adecuado para poderlo aplicar. Y es un cálculo sencillo y predecible. En este caso vamos a mirar dentro de esa función lambda, ¿cierto? Vamos a aplicar unas fórmulas donde vamos a determinar dentro de ese concepto de esa función, poder determinar unas fórmulas que se van a establecer en el sistema o en el Excel, ¿cierto? Para que ustedes vayan creando ese panorama de fórmulas y que a la vez tengamos una función directa bajo esa, digamos, aplicación de lo que es el interés simple, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver aplicando ya pues lo que es la función de lambda y generando esas fórmulas para que se generen de forma más sencilla, ¿sí? En este caso, pues la fórmula de lambda lo que determina es que en algunos casos se puede utilizar para generar una posibilidad más sencilla en la aplicación de estas fórmulas, ya que el interés simple dentro de la aplicación del Excel no tiene funciones directas, solamente hay ¿qué es? Fórmulas que se deben aplicar directamente con los resultados. Eso es lo que vamos a tratar de hacer para que ustedes lo puedan tener. El interés simple también tiene unas limitaciones dentro de los rendimientos que son más bajos, comparación de interés con el interés compuesto, o sea que vamos a mirar dentro de esa comparación, ¿cierto? Que los intereses como permanecen constantes y no se capitalizan, posiblemente el valor será menor al valor total de lo que se calcula dentro del interés compuesto, ¿ya? No aprovecha el efecto de capitalización y menos eficiente para las inversiones a largo plazo, o sea que no son convenientes tener inversiones aplicado a largo plazo aplicando el interés simple. ¿Listo? Aquí vamos a mirar unas fórmulas del interés simple aplicadas para poder calcular lo que es el interés, ¿cierto? Total, en este caso nos está diciendo que la fórmula de interés I mayúscula va a estar constituida por el valor actual o el valor presente, se multiplica por el interés o la tasa periódica por el número de periodos. Y ahí vamos a tener un resultado para determinar cuál va a ser ese valor, ¿cierto? En pesos monetarios, que es lo que corresponde en el cálculo frente a lo que el Excel tiene, ¿cierto? Valor futuro está correspondido por el valor actual multiplicado entre 1 más I por N, ¿sí? Entonces, estas serían unas fórmulas para poder identificar el valor futuro, incluyendo el valor total de los intereses, ¿cierto? Esta fórmula nos va a ayudar a determinar ese valor futuro de forma inmediata. Y el valor presente es ir de ese valor futuro hacia el presente, hacia el día de hoy, ¿sí? Entonces, tomamos el valor futuro, lo dividimos entre 1 más el interés, la tasa periódica, por el número de periodos, ¿sí? Tenemos también el cálculo del interés,
¿cierto? Porcentual, en este caso se aplica el valor futuro sobre el valor actual menos 1 sobre n para determinar cuál va a ser ese porcentaje de interés que se aplicó en esa línea de tiempo. Y por último, tenemos lo que es el número de periodos aplicando la fórmula de valor futuro sobre valor presente menos 1 sobre la tasa periódica para determinar cuáles van a ser esos periodos que se aplicaron en la línea de tiempo. Esa es la parte teórica que tenemos, ¿cierto? Para poder nosotros ya dentro del ejercicio que tenemos aplicarlo directamente a un ejercicio práctico. ¿Listo? Entonces me voy a pasar aquí a la hoja de Excel. ¿Me confirman si la pueden mirar, por favor? Sí, profesor, se ve claramente. Bueno, perfecto. Entonces aquí vamos a hacer uso de esas fórmulas para poder determinar, ¿sí?, esos valores y las condiciones que presenta, ¿cierto?, la teoría dentro de la aplicación de lo que es el interés simple, ¿sí? En este caso, pues nos dice que debemos conformar un flujograma donde está una línea de tiempo, ¿cierto? Y donde nos especifica esa cantidad de tiempo, ¿cierto?, que está establecido dentro del ejercicio. Más adelante vamos a mirar que dentro de un año, pues vamos a mirar cómo está dividido o cómo corresponde esos tiempos y cómo se los clasifica, ¿sí? Para poder identificar cuántos periodos tiene un año, ¿sí? En este caso estamos hablando de trimestres. Los trimestres son 3 meses, ¿cierto?, que están desarrollados en un año o en un periodo, que están incluidos en un periodo. Entonces la pregunta es, ¿cuántos trimestres tendría un año? ¿Sí? En este caso estamos hablando de 4 trimestres, ¿cierto?, que pertenecen a ese año. Entonces, de ese valor que ya tenemos posiblemente determinado, vamos a encontrar esa tasa periódica para poder aplicar, ¿cierto?, nuestras fórmulas que corresponden a lo que es el interés simple y posiblemente encontrar dentro de la pregunta que se nos genera cuál va a ser ese valor acumulado al final del segundo año. ¿Sí? Entonces vamos a identificar cuál va a ser ese valor final, incluyendo esos intereses, ¿cierto? Vamos a ver algunas formas para poder determinar esos valores y poderlos identificar. ¿Listo? Entonces nos dice el ejercicio que el señor Diego Pérez deposita 1,000,000 de pesos a un fondo de inversión que reconoce un 10% anual con capitalización trimestral vencida, ¿sí? Entonces, en este caso tendremos que convertir esa tasa anual a una tasa periódica, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer para convertir esa tasa periódica? Entonces le vamos a dar igual, vamos a tomar el valor de la tasa nominal y lo dividimos en los 4 trimestres que corresponden a un año, ¿cierto? Que están dentro de ese año, 4 trimestres. Entonces, el valor de la tasa periódica en este caso sería de 2,50%. ¿Listo? Y vamos a aplicar la primera fórmula para poder encontrar, ¿cierto?, ese valor del interés, ¿cierto?, con la I mayúscula. Vamos a mirar ese valor total del interés para definir cuál va a ser ese valor que al final de estos 8 trimestres, ¿cierto?, que corresponden en este caso para dentro de esta línea de tiempo, identificar ese valor total al final para que dentro de ese valor futuro se pueda sumar, ¿cierto?, el valor actual con relación al total de los intereses. Entonces, la fórmula nos dice que debemos tomar, le damos igual, el valor actual, ¿cierto?, o el valor del capital por el interés periódico
por el número de periodos que tiene esa línea de tiempo. Y le damos Enter. Entonces nos dice que el resultado en valor de esa I mayúscula es de 200,000 pesos que se va a recibir al final de esos periodos o sumando esos 8 periodos, ¿cierto? Porque decimos que cada periodo va a generar un interés, ¿cierto? Y que al final la sumatoria de esos periodos nos va a dar un valor total de 200,000 pesos donde debemos sumar el valor presente más el valor de los intereses aplicados de forma simple. ¿Listo? Entonces vamos a calcular ese interés por cada periodo para mirar que si en esa línea de tiempo al final nos da ese valor total de ese interés que hemos calculado, ¿sí? Entonces voy a hacer el cálculo del primer periodo. En este caso sería el valor actual por el interés, ¿cierto? Vamos a fijar estos valores porque los vamos a arrastrar, ¿sí? Entonces voy a tomar este valor, le doy F4 por la tasa de interés periódica, F4, y le doy Enter. Entonces nos dice que el interés para ese primer periodo, ¿cierto? Va a ser de 25,000 pesos, ¿sí? Y la teoría nos dice que ese valor se va a ser constante durante esa línea de tiempo, o sea que este valor va a ser igual durante esos 8 trimestres. Entonces vamos a copiarlo y lo pegamos en esos 8 trimestres, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que el interés no se ha capitalizado como decía en la teoría, ¿cierto? Que solamente se aplica directamente al valor del capital por cada uno de los periodos, sin incrementos o sin valor o sin capitalizaciones, ¿cierto? Entonces ya tenemos ese valor y podemos aquí sumar estos valores para determinar si realmente ese valor de los 200,000 pesos es igual al valor que hemos calculado de forma inmediata. Entonces aquí nos está diciendo que el valor es correcto durante esa línea de tiempo, ¿sí? Muy fácilmente podríamos ya definir, pues aquí, ese valor futuro, ¿cierto? Donde diríamos, según lo que la teoría nos decía, es que debemos tomar el valor presente más el valor total de los intereses que se ha calculado, ¿cierto? Entonces el final a los 2 periodos sería, o al segundo año, de 1,200,000 pesos, ¿cierto? Ya tendríamos ese valor, ¿sí? Entonces, simplemente haríamos ese cálculo. Pero aquí viene, en algunos casos, cuando esas líneas de tiempo son muy grandes, no podríamos hacer esto porque, pues lo podríamos hacer, pero tendríamos muchas, digamos, celdas para definir y poderlo hacer, ¿cierto? Pero el Excel y el interés simple nos proporciona unas fórmulas para poder definir esos valores. Y dentro de esa definición de valores, ¿sí? Podemos en algún momento, ¿sí? Yo les decía, verificar si realmente los valores que se aplican con relación a cada fórmula, pues en este caso de valor futuro, valor presente, número de periodos y tasa de interés periódica, deben ser iguales a este panorama del ejemplo que tenemos, ¿cierto? Debe que en algún momento generar esa información y debe ser una información que podamos corroborarla, ¿cierto? O validarla dependiendo de esta línea de tiempo que hemos aplicado aquí, ¿sí? Entonces, veamos si eso es cierto, ¿sí? Entonces, voy a aplicar la primera fórmula, ¿sí? En este caso es la fórmula de valor futuro, teniendo en cuenta pues esas variables, ¿sí? De valor presente, en este caso P, el interés y el número de periodos, ¿sí? Entonces voy a hacer la aplicación de la primera fórmula. Entonces nos dice, debemos tomar el valor presente por, abro paréntesis, 1 más
el interés periódico, ¿cierto? Que es 2.50 por el número de periodos, en este caso 8 trimestres, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, mire aquí, tenemos ese resultado sin necesidad de posiblemente hacer este flujograma. Inmediatamente nos va a decir que el valor futuro, teniendo esas variables iniciales, va a ser de 1.200.000, ¿sí? En el caso académico que estamos realizando, pues lo estamos haciendo para que ustedes puedan identificar de qué forma está correspondido o está conformado este diagrama de flujo, ¿sí? Entonces ya tenemos ese primer resultado. Pero también hay una función que mencionaba el doctor Aimer, algo nuevo, donde vamos a aplicar lo que es la parte de función lambda, ¿sí? Es una función que nos va a ayudar a minimizar o hacer una función más rápida para ese cálculo, ¿sí? Es importante pues tener en cuenta los condicionamientos que vamos a proporcionar para que al final nos genere un resultado, ¿cierto? Correspondiente y verificable a ese valor futuro, ¿sí? Entonces vamos a mirar dentro de esa aplicación de lambda si la podemos realizar bajo esos conceptos que tenemos de aplicación de esa función. Entonces, vamos aquí a aplicar lo que es la función lambda, ¿sí? Le damos doble clic. Tenemos que generar unos parámetros, ¿sí? En este caso vamos a tratar de colocar, ¿cierto? Esas condiciones para poder realizar la función y aplicarla como una fórmula, ¿sí? Y esa fórmula nos va a generar el mismo resultado de forma más rápida, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hablar de lo que es el valor presente, ¿cierto? Simple, que es una variable que tenemos para el cálculo dentro de nuestra fórmula, ¿cierto? Esta formulita inicial. Tenemos otra variable que es el interés simple. Y tenemos otra variable que es n, el número de periodos simple. Colocamos en cada una de esas variables punto y coma, ya depende pues cómo tengan la configuración de cada uno de sus equipos, ¿sí? Hay que tratar de ir revisando qué configuración tienen para poder delimitar y aplicar estas funciones. Abrimos paréntesis y aquí vamos a colocar la fórmula para que nos dé ese resultado y poderlo aplicar como una función. ¿Listo? Entonces la fórmula va a ser la misma que tenemos aquí. Entonces va a ser valor presente simple por, abro paréntesis, 1 más interés simple por número de periodos simple, cierro paréntesis, ¿cierto? Cierro otro paréntesis y cierro otro paréntesis para determinar el cálculo. Entonces aquí ya tenemos, no es que esté mal, sino ya tenemos delimitada la fórmula para poder seguir con el siguiente paso y convertir esta función, ¿cierto?, en una fórmula. Entonces aquí tenemos en la parte superior fórmulas, ¿cierto? Tenemos ese ítem, le vamos a dar ahí. En fórmulas nos vamos a determinar o definir, ¿cierto? Esos condicionamientos, vamos a darle administrador, ¿sí? Vamos a crear uno nuevo, en este caso, pues vamos a calcular lo que es el valor futuro simple. Y aquí vamos a copiar, ¿cierto? Esa fórmula que copiamos anteriormente. Y le damos a aceptar. Entonces ya tenemos aquí la conformación de esa función y más abajo vamos a calcular ese valor futuro, ¿cierto? Que lo tenemos ya condicionado a una función, ¿sí? Entonces vamos a mirar que ese resultado se genere. ¿Cómo vamos a llamar
a esa función le vamos a dar igual, ¿sí? Ya la habíamos creado la función, es la función valor futuro simple, y nos va a aparecer de forma inmediata, ¿sí? Entonces aquí ya nos dice qué elementos o variables debemos tomar para poder realizar ese cálculo de forma inmediata. Entonces nos dice, tome lo que es el valor presente, tome lo que es el interés simple o periódico, tome el valor del número de periodos, en este caso los 8 trimestres, cerramos paréntesis y le damos igual. Entonces mire que aquí ya hemos condicionado, ¿cierto?, a la función de lambda como una función que se puede aplicar en la aplicación de ese interés simple, ¿sí? Entonces mire que ya tenemos ese resultado que es igual a lo que hemos calculado con la forma manual. Y aquí pues ustedes ya van creando sus fórmulas, ¿cierto? Donde van a dejar pues esos precedentes para poder en algún momento aplicarlos en el momento que usted lo requiera de forma rápida, para que pues tenga funcionalidad y pueda hacerlo de forma más rápida, ¿sí? Y si no, pues ya aplicará usted también dentro de ese conocimiento lo que es la fórmula manual que hemos elaborado en estos casos. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda. Bueno, entonces voy a continuar. Perdón, ¿Sí? doctor Jairo, sí tenemos dos estudiantes con la mano levantada. Perfecto. Permítame, por favor, les habilito. Santiago, por favor. Vamos a dar espacio a Santiago. A la hora de Daniela ya le voy a activar el micrófono en orden, por favor. Listo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Profe, Sí, yo sí señora, tengo una dígame. preguntita. Es que no alcancé a mirar cómo se calcula la tasa periódica. La tasa periódica. Habíamos dicho que esta tasa periódica, ¿sí?, está determinada pues inicialmente con una tasa efectiva anual, ¿sí? Los periodos que corresponden, ¿cierto?, en un año para esos trimestres, habíamos dicho que son de 4 trimestres, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos esa tasa nominal anual y la dividimos entre los 4 periodos para determinar esa tasa periódica. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien más? José Rafael de León. Profe, era casi la misma pregunta de la compañera, pero ya vi ya Ya la de tienes dónde la... resuelto. Bueno, Sí, perfecto. señor. Entonces vamos a continuar, profe. Eh, entonces voy a seguir realizando el cálculo y aplicando lo que es la función lambda, ¿sí? Para que ustedes tengan pues ya esa conformación y posiblemente ese, digamos, banco de fórmulas o aplicaciones que se pueden dar de forma inmediata. ¿Listo? Entonces yo voy a ir paso a paso, así como hice la primera, ¿cierto? Fórmula. Entonces voy a verificar, porque ya aquí sabemos que hemos resuelto la pregunta, si al segundo periodo sabemos que el valor futuro va a ser de 1.200.000, aplicando diferentes formas para poderlo hacer, incluyendo, ¿cierto?, la fórmula manual y la aplicación de lambda, ¿cierto? O la función lambda para poder determinar ese valor. Entonces, voy a verificar esos valores y voy a hacer las fórmulas de periodo y de interés periódico. ¿Listo? Entonces, le voy a dar igual. Voy a tomar el valor futuro dividido, abro paréntesis, 1 más
la tasa de interés periódica, en este caso 2.5, ¿cierto? Por el número de periodos, en este caso trimestres, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, efectivamente, lo que hacemos es tomar ese valor futuro final y trasladamos ese valor al inicio. Entonces, mire que el valor nos está diciendo que corresponde a esa realidad dentro de ese flujograma, ¿sí? Entonces nos dice que corresponde a 1,000,000 de pesos con relación a la información que nosotros tenemos en nuestro ejercicio. ¿Listo? Voy a aplicar aquí lo que es la fórmula de lambda, ¿sí? Voy a parametrizar dependiendo de lo que tenemos aquí en esta fórmula, ¿cierto? De valor presente, para poderla llevar a ese banco de fórmulas y poderla aplicar de forma inmediata, ¿sí? Entonces nos dice que debemos calcular el valor futuro simple, ¿cierto? Debemos parametrizar el interés simple y debemos parametrizar el número de periodos simple. Abro paréntesis, tomo el valor futuro simple dividido, abro paréntesis, entre 1 más interés simple por número de periodos simple, cierro paréntesis, cierro paréntesis, cierro paréntesis, y ya tenemos la fórmula base para poder generar esa función en mis fórmulas que voy creando dentro de mi Excel para poderlas aplicar en el momento que se requiere. Entonces, creamos una nueva, ¿sí? En este caso, la vamos a determinar como valor presente simple. La fórmula que hemos copiado la pegamos aquí, ¿sí? Y le damos a aceptar. Cerrar y vamos al cálculo de lo que es el valor presente con base a lo que es lambda, ¿cierto? Entonces voy a aplicar. Habíamos dejado valor presente simple, ¿cierto? Y tomamos los valores que corresponden a esos variables. En este caso nos dice que tomemos el valor futuro, tomemos el interés periódico simple y el número de periodos que corresponden a esos trimestres. Y le damos enter. Entonces mire que aquí, bajo esa función, nos está determinando ese mismo valor de lo que es el valor presente aplicado pues en esas fórmulas que vamos creando, ¿cierto? En esa base de datos ya tenemos lo que es la fórmula o la función de valor futuro y valor presente, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar lo que es la fórmula de el número de periodos, ¿cierto? O de los periodos que corresponden a esta realidad del ejercicio para poder validar si realmente dentro de estas condiciones que la fórmula nos establece, generan esos 8 trimestres o nos da como resultado esos 8 trimestres. Entonces, vamos a generar esta primera fórmula. Entonces, abre doble paréntesis, toma el valor futuro dividido entre el valor presente, cierra paréntesis, menos 1, cierra paréntesis, dividido entre el interés periódico y le damos enter. Entonces aquí nos está determinando que son 8 trimestres, lo que está relacionado a esos 8 trimestres, o sea que los valores en función de resultados están validados para que nos determine cuáles son esos periodos que se aplicaron con base a los resultados de valor futuro y valor presente. ¿Listo? Vamos a aplicar la función lambda, ¿sí? Vamos a parametrizar dependiendo de las variables que nos pide, ¿cierto? Entonces, en este caso nos dice que debemos tener una variable de valor futuro simple, valor presente simple,
y un interés simple, ¿sí? Y vamos a realizar nuestra fórmula donde tomamos valor futuro simple dividido entre valor presente simple, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, dividido entre interés simple, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Y le damos enter. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestra fórmula condicional para poderla llevar a nuestro banco de fórmulas. Entonces la copiamos, nos vamos a fórmulas, administración de nombres, generamos una nueva, en este caso sería NS, ¿cierto? Número de periodos en el cálculo del interés simple, pegamos, ¿cierto? La fórmula de interés simple y le damos a aceptar. Cerramos, vamos al cálculo, llamamos la función NS y aplicamos las variables, valor futuro, valor presente y el interés periódico del 2.5. Cierro paréntesis y le damos enter. Entonces mire que ahí ya tenemos el resultado igual aplicado pues ya dentro de esa base de datos que hemos generado dentro de ese banco de fórmulas de forma rápida. Ese banco va quedando el registro, ¿cierto? Que nos va a servir en algún momento dentro de la aplicación que vayamos a hacer en nuestro Excel. ¿Listo? Y por último vamos a calcular lo que es el interés periódico o el porcentaje, decía en la teoría, ¿cierto? Porque el 1 era el cálculo del interés en pesos, ¿cierto? Este va a ser el cálculo del interés de forma porcentual o tasa periódica, que en este caso sería de 2.50. ¿Listo? Vamos a mirar si realmente en la aplicación de la fórmula corresponde a ese valor. Igual, abro doble paréntesis, tomo el valor futuro dividido entre el valor presente, cierro paréntesis, menos 1, cierro paréntesis, dividido entre el número de periodos y le damos enter. Entonces aquí nos dice que el valor corresponde a esa tasa periódica del 2.50. ¿Listo? Entonces, dentro de esa realidad podemos nosotros aplicar todas estas fórmulas, ¿cierto? De interés simple y podemos validar si realmente dentro de esa realidad que tenemos en el ejercicio, los valores se pueden verificar y en algunos casos posiblemente nos puede determinar que hemos hecho el cálculo de forma correcta dependiendo pues de lo que está establecido en el ejercicio como tal. ¿Listo? Entonces voy a aplicar la función lambda, la última. Entonces lambda. Miramos las variables, ¿sí? En este caso hablamos de valor futuro simple. La siguiente variable es valor presente simple. Y NS, ¿cierto? Número de periodos simple. Aquí ya aplicamos la fórmula valor futuro simple dividido entre valor presente simple, cierra paréntesis, menos 1, cierra paréntesis, dividido entre n simple. Y le damos enter. Listo, ahí me faltaba creo un paréntesis. Entonces ya tenemos nuestra fórmula para poderla copiar y llevarla a nuestro banco de fórmulas, ¿sí? Entonces nombre, administrador, nuevo, en este caso sería I simple, y pegamos la fórmula que hemos copiado, le damos a aceptar, cerrar, y aplicamos esa función, ¿sí? Y simple, donde nos dice tome el valor futuro, el valor presente y el número de periodos.
cierre paréntesis y enter. Y le damos aquí para calcular porque está un valor entero, ¿sí? Le damos porcentaje, 2 decimales. Entonces mire que ya aquí tenemos la validación de toda esa información aplicando las fórmulas de interés simple, incluyendo esa nueva función lambda que nos va a ayudar a parametrizar, ¿cierto? Una función más rápida dentro de ese cálculo. Sabemos muy bien que dentro del Excel no hay funciones para el cálculo de el interés simple. En el interés compuesto sí, vamos más adelante a mirar esas funciones para poderlas aplicar. ¿Listo? Entonces me voy acá. Aquí tenemos el flujograma, ¿cierto? Que eso lo realizamos conforme al interés, a las, digamos, variables que teníamos y miramos los resultados, ¿sí? Y hay unos ejemplos sencillos también donde nos determina como ejemplo para un cálculo muy sencillo el valor del interés, ¿sí? Aquí miramos que es el interés con mayúscula, lo que nos está diciendo qué interés se va a generar al final, ¿sí? Entonces el ejemplo dice, si inviertes 1,000 pesos a una tasa de interés simple del 5% anual durante 3 años, el interés que ganaría sería, entonces tomamos el valor de los 1,000 pesos como valor actual o valor presente por la tasa de interés, en este caso del 0.05, que sería un número entero para poderlo aplicar, por el número de periodos de forma anual, ¿cierto? Porque tenemos un interés que está generado de forma anual, en este caso 3 años, y el resultado sería 150 pesos, ¿sí? Por lo tanto, el interés que se va a generar va a ser de 150 pesos. Ejemplo 2, si pides un préstamo de 5,000 pesos a una tasa simple del 7% anual durante 2 años, el interés que debería pagar sería valor actual, en este caso serían los 5,000 pesos, el interés simple sería 0.07%, en este caso no por ciento, perdón, sino número entero, y los 2 años, que son los periodos que se encuentran dentro de este ejercicio, para determinar que el interés que se deberá pagar, ¿sí? El uno es una inversión y el otro es una deuda, sería de 700 pesos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, hasta ahí, no sé si haya alguna pregunta, alguna duda acerca de lo del interés simple. No, profesor ¿No, Jairo, profe? no Bueno, tenemos continúo. la mano levantada. Ah, perdón, sí. Perfecto. Daisy Ya. Lorena López. Un momento, ya le habilito el micrófono. Listo, gracias. ¿Listo, Daisy? Hola, buenas noches, profe. Pues es una pregunta boba, pero Sí, quería diga. confirmar que el interés del 10% es el interés anual, el 2.50 es el trimestral, Es el periódico, sí, señora. el Ese es. periódico. Ajá. Ah, era eso, Ajá. profe. Muchísimas Perfecto. gracias. Muy bien. Bueno, Jason David. Jason. Buenas noches, profe. Sí, es que quería hacer una consulta. El interés compuesto de acuerdo a las variables que presenta el profe respecto al tema del periodo trimestral, ¿también se puede simplificar en semestral Sí. o estrictamente tiene que ser semestral? No. Dependiendo, pues como les decía en la explicación, en un año podemos hablar de trimestres, bimestres, semestres. Más adelante vamos a mirar esa determinación, ¿sí? Que posiblemente se den en los ejercicios y que se puedan aplicar dependiendo de los periodos establecidos, ¿sí? Que están dentro de ese año, dentro de un periodo que corresponde a los 12 meses, ¿sí? Entonces, más adelante lo vamos a mirar y con eso ya posiblemente usted ya conozca esa distribución, pero sí se puede aplicar en diferentes periodos. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de lo que es el descuento simple. El descuento simple es una reducción en el valor futuro de una cantidad de dinero que se aplica cuando se
desea recibir una cantidad de dinero antes de su fecha de vencimiento, ¿sí? En este caso se está hablando de un descuento que posiblemente se anticipe a ese pago y se deduzca ese valor, ¿sí? En este caso miramos que tenemos una fórmula. La fórmula de descuento simple está establecida siempre, va a estar dentro de ese cálculo simple el valor futuro, ¿sí? En este caso vamos a tomar el valor futuro por el valor del descuento por el número de periodos, ¿sí? Entonces, esa sería la fórmula para poderse aplicar en un descuento simple. Aquí tenemos un ejemplo sencillo donde vamos a ver esa aplicación dentro de lo que es el descuento simple, ¿sí? Entonces, el ejemplo nos dice, si quieres obtener 1,000 pesos hoy, pero el valor futuro de la cantidad es de 1,100 en un año, con una tasa de descuento del 5% anual, el descuento sería, entonces, el valor futuro en este caso sería de 1,100 pesos. La tasa de interés, en este caso, la tasa de descuento, perdón, es del 0.05% que corresponde al 5% anual por un año, que es el año que se está estableciendo, y el valor final o el valor del descuento simple sería de 55 pesos, ¿sí? Entonces, mire, muy sencillo para poderlo aplicar. Tenemos otro ejemplo que es si recibe una factura de 2,000 pesos con un vencimiento de 3 meses y decide pagar hoy con un descuento del 2% anual, el descuento sería valor futuro, los 2,000 pesos, valor del descuento, el 2% o el 0.02 en valor, y aquí sí tendríamos que hacer el cálculo de esos 3 meses o la equivalencia para mirar cuál es ese valor de esos 3 meses o equivalencia al valor de ese tiempo. ¿Qué es lo que se toma? Los 3 meses dividido entre los 12 meses del año. Su equivalencia o su valor sería del 0.25. Entonces, al realizar la operación, el valor del descuento simple por esa factura que se va a recibir es de 10 pesos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, aquí ya vamos a hablar acerca de lo que es el interés compuesto. Este interés, pues, tiene unas particularidades y diferencias frente a lo que es la aplicación del interés simple, ¿sí? En este caso, pues ya nos dice que el interés compuesto está relacionado dentro de esa definición de capitalización de intereses, ¿sí? Entonces vamos a mirar a qué hace relación y cómo lo podemos aplicar, así con el ejercicio que hicimos, para mirar también qué tipo de funciones hay y qué características tiene. Entonces vamos a mirar. El interés compuesto se calcula no solo sobre el capital inicial, sino también sobre los intereses acumulados. O sea que los intereses se irán capitalizando durante esa línea de tiempo. En otras palabras, generando en cada periodo la suma del capital inicial y en el siguiente periodo el interés que se calcula sobre esa suma. ¿Sí? Entonces, cada periodo se irá capitalizando con valor, con relación a ese interés inicial, para que al final nos determine ese valor total con la suma de ese capital inicial, ¿sí? Entonces vamos, en el momento que hagamos el ejemplo, vamos a mirar si realmente hay algún tipo de variación dentro de esa conceptualización de interés compuesto. Tiene unas características y limitaciones. Las características que nos permiten un crecimiento exponencial del capital o del interés: es más beneficioso a largo plazo, se aplica en inversiones y préstamos de ahorro. La limitante requiere periodos de inversión más largos, puede ser complejo de calcular manualmente, ¿sí? Vamos a mirar, hay el interés compuesto, decíamos que tenían fórmulas, y el Excel sí tiene unas funciones que pueden en algún momento facilitar ese cálculo, ¿sí? Y por último, habla sobre la frecuencia de capitalización, que es lo que se menciona al inicio. ¿Listo?
¿Cuáles van a ser las fórmulas? Vamos a tener la fórmula de valor futuro. En este caso, tenemos la fórmula que está conformada por un valor presente, un interés periódico y un número de periodos para poderlos aplicar. Tenemos la fórmula de valor presente o valor actual, ¿cierto? Donde está conformado el valor futuro, dividido entre 1 más el interés sobre n, tasa de interés periódica, en este caso valor futuro sobre valor presente sobre 1 sobre n menos 1. Vamos a aplicarlas para ver esos resultados. Y por último, el número de periodos, donde aparece una función también que nos va a ayudar a ese cálculo y poder determinar ese número de periodos según el logaritmo natural, ¿cierto? Donde se aplica dentro de lo que es el valor futuro y el valor presente sobre logaritmo natural de 1 más interés periódico. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo, pero aquí ya vamos a mirar, vamos a mirar en el Excel esa aplicación. ¿Me confirman si pueden ver el Excel, por favor? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí ya tenemos esas variables, ¿cierto? Los valores. Ahora sí tenemos que mirar cómo esos intereses se van capitalizando durante esta línea de tiempo, ¿cierto? Porque la conceptualización nos dice que cada periodo se va calculando ese valor y se capitaliza hasta tomar el valor inicial con el valor final más los intereses que se han capitalizado, ¿sí? Entonces vamos a mirar ese cálculo. Entonces vamos a tomar el cálculo del valor, ¿cierto? Del capital por la tasa de interés periódica y le damos enter. Pero ya en el segundo periodo nos está diciendo que ese valor que se generó en ese primer periodo debe capitalizarse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a tomar este valor por la tasa de interés periódica más el mismo valor que tenemos aquí, ¿sí? Pero antes de darle enter, vamos a fijar esa tasa de interés, le damos enter, y ya tenemos ese valor capitalizado en el segundo periodo, ¿sí? Y así sucesivamente hasta aplicar los 8 periodos o los 8 trimestres que corresponden a esos 2 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Control C y lo vamos a pegar acá en fórmula, ¿sí? Entonces, mire que aquí ya nos muestra la capitalización de los intereses al final de los 8 trimestres. Entonces, miremos si realmente dentro de esa sumatoria corresponde a ese valor, ¿sí? Entonces, démosle enter. Entonces, mire aquí, que el valor total de los intereses aplicados en interés compuesto genera un valor de 218,403 pesos. Más, dice la teoría, el capital inicial, o sea, más 1,000,000. Entonces, el valor final de esos dos periodos, en este caso ya lo tendríamos identificado en el segundo periodo, ¿cierto? Con la pregunta que nos decía en el interés simple, sería de 1,218,403 pesos, ¿cierto? Que es lo que nos muestra aquí ese flujograma al final, ¿cierto? Entonces, aplicado esa tasa de interés, capitalizado por cada uno de los periodos que se presentan en el ejemplo, ¿sí? Entonces, mire aquí que ya tenemos ese resultado y sabemos cuál es ese valor futuro al final de los 2 años, ¿sí? Pero también, pues, decíamos que se puede aplicar con base en lo que es las fórmulas que tenemos establecidas de forma manual, más las que están establecidas por función que tiene, ¿cierto? Esta herramienta Excel. Entonces vamos a hacerlas de las dos maneras para poderlas calcular y posiblemente ustedes las puedan aplicar en ese cálculo de interés compuesto. ¿Listo? Entonces voy a validar esa información para poder determinar de forma inmediata los valores y
De ahí en adelante iremos validando los valores para determinar si la realidad de este ejemplo con esas variables que tenemos corresponde a los resultados que posiblemente nos genere cada una de esas fórmulas. ¿Listo? Entonces voy a la primera fórmula. Le doy igual, ¿cierto? Nos dice que tomemos el valor presente por, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés periódica, cierro paréntesis, coloco el circunflejo, ¿cierto? O ese sombrerito, ¿cierto? Y tomo el valor de los periodos, lo elevo al valor de los periodos, más al valor de los periodos y le doy enter. ¿Listo? Entonces mire que aquí ya nos da de forma inmediata ese valor futuro sin tener en cuenta este flujograma y sin mirar pues cómo se va capitalizando, esos intereses durante ese periodo. Por eso el flujograma nos va a demostrar si dentro de esa realidad, al final de ese cálculo, genera los resultados correspondientes a esos valores finales. Entonces, mire que sí, el valor final, dependiendo de los cálculos que hemos tomado, son correctos y nos da una validación. Pero decíamos también que el Excel tiene unas funciones, ¿sí? Entonces aquí podríamos llamar a la función de valor futuro, donde nos va a generar unas variables, ¿cierto? La primera variable es tasa, ¿sí? En este caso la tasa de interés periódica, que sería del 2.5, 50%, punto y coma, NPER, que significa el número de periodos o el plazo, punto y coma, pagos no tenemos, le damos punto y coma, valor presente, y aquí hay una, digamos, una particularidad. Cuando tomemos esos valores presentes o futuros dentro de estas fórmulas de interés, debemos colocarle siempre menos para que no nos genere un valor negativo, ¿cierto? Entonces, menos el valor presente, punto y coma, cierra paréntesis y enter. Entonces, abramos aquí y nos da el valor. ¿Listo? Entonces, aquí ya nos determinó el valor correspondiente a ese valor futuro aplicando la función de valor futuro que tiene el Excel incluido. ¿Listo? Vamos a aplicar lo que es y vamos a validar el valor presente, dependiendo pues de esta realidad, bajo esos condicionamientos del ejercicio que tenemos, ¿cierto? Entonces le vamos a dar, hay dos fórmulas, ¿sí? Aquí hay una fórmula que la pueden aplicar dentro del valor presente y hay otra fórmula de valor presente. Cualquiera de las dos les va a generar el mismo resultado. Yo voy a tomar la primera, entonces valor, le damos igual, valor futuro por, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés periódica, cierro paréntesis, el circunflejo o lo elevado menos n periodos y le doy enter. Entonces aquí nos dice que efectivamente con la validación de la información que tiene el ejercicio, el valor presente corresponde a 1,000,000 de pesos. Pero también habíamos dicho que hay una función del Excel que se llama valor actual, ¿cierto? O valor presente. Le damos doble clic, tomamos la tasa, le damos punto y coma, NPER, en este caso es el plazo, el número de periodos, pagos no tenemos, menos el valor futuro, punto y coma, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces mire que la función lo que hace es lograr aplicar de forma rápida esos valores, ¿cierto? La función, pues ya quienes puedan aplicar las funciones lo hacen y quienes no, pues hacen la fórmula. O sea que hay dos formas de poder encontrar esos valores, ¿sí? O sea que ya no tienen limitante para poderlo hacer. Vamos a calcular el número de periodos. En este caso estamos hablando de logaritmos, ¿cierto? Porque es un valor en periodos, en tiempo, ¿sí?
¿sí? Y el Excel lo que busca es tratar de tomar esos valores y convertirlos en valor en tiempo, ¿sí? Por eso se habla de logaritmos y pues cuando ya tomemos la función vamos a hablar de número de periodos, ¿cierto? Cuando se hable de función. Entonces aquí le vamos a dar igual, abro paréntesis, le doy logaritmo, ¿sí? Abro paréntesis, tomo el valor futuro dividido entre el valor presente, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, logaritmo, 1 más la tasa de interés periódica, cierro paréntesis y enter. Entonces aquí tenemos el valor de los 8 trimestres aplicado con la fórmula de interés compuesto. Pero también habíamos dicho que hay una función. La función es, le damos igual NPER, ¿sí? La función que tiene el Excel, y también nos determina una tasa, ¿sí? Nos determina un pago que no lo tenemos, un valor actual, ¿sí? Entonces ese valor actual menos el valor actual o valor presente, valor futuro, punto y coma, cierro paréntesis y le damos enter. Entonces, ahí ya tenemos la función de NPER para poder calcular los periodos o aplicar la fórmula. Y por último, tenemos el cálculo de la tasa periódica o del porcentaje, ¿cierto? Que encontramos dentro de ese panorama del ejercicio. Entonces, doble paréntesis, valor futuro dividido entre valor presente, cierro paréntesis, circunflejo o elevado, abro paréntesis, 1 dividido entre el número de periodos, cierro paréntesis, menos 1 y le damos enter. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos el valor de la tasa periódica. Y también tenemos una función para poder hacer ese cálculo en la cual se llama esa función tasa, ¿cierto? Entonces le vamos a dar igual, tomamos el número de periodos, pagos no tenemos, valor presente sí, menos el valor presente, punto y coma, valor futuro, punto y coma, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces aquí abrimos y tenemos la aplicación por fórmula y por función que tiene el Excel. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Sí, profesor, un momento, por favor, habilito micrófonos. Listo, gracias, profe. Paola, ¿tiene habilitado el micrófono? Buenas noches, profesor. Tengo una Buenas duda noches. y es sobre Sí. cómo sacó, no le presté mucha atención a cómo sacó los intereses en, en la parte de arriba. En el El flujograma. 25.625, Estos. no entendí el cálculo de ahí arriba. Ya, listo, ya lo volvemos a hacer. ¿Listo? Para tenerlo presente, muy bien. Habíamos dicho que el interés simple capitaliza, ¿cierto? Esos intereses por cada periodo se van capitalizando, ¿sí? Y al final, ¿qué es lo que hace? Toma el valor presente y suma el valor de los intereses capitalizados para poder encontrar ese valor futuro. ¿Listo? Hasta ahí lo tenemos claro, ¿sí? Pero la fórmula se debe establecer para que realice ese cálculo durante los periodos siguientes o durante esa línea de tiempo. ¿De qué forma? Le damos igual a ese interés inicial, ¿cierto? Que es de 25,000 pesos, lo multiplicamos nuevamente esa tasa de interés periódica y le sumamos ese mismo valor, ¿cierto? Porque está sacando el valor de esa capitalización de ese interés
para que nos dé el resultado ya sumado esa capitalización del interés del 2.50%. Entonces, mire aquí, ya tenemos ese valor de capitalización del segundo periodo. Para el tercer periodo sería igual, ¿cierto? Entonces, igual, tomamos este valor, ¿cierto? Perdón. Si tomamos este valor, igual, tomamos este valor por la tasa de interés, la voy a fijar, F4 para correrla, más el valor de ese interés del segundo periodo. Y se va a ir capitalizando, ¿cierto? Y ya teniendo esta fórmula, simplemente lo que hace es control C y lo pegamos para que al final nos genere esa capitalización total de los periodos que están establecidos en ese flujograma. ¿Listo? ¿Sí queda claro, compañera? Keila Juliet Cárdenas tiene habilitado el micrófono. Hola, buenas noches, tutor. Tengo una Buenas duda noches. Sí, dígame. y es, ¿me puedes explicar cómo se hace la última forma que es la I, la tasa de interés de periodo, por favor? Tasa de interés del periodo, ¿no? Esta es una tasa porcentual, la otra que mirábamos es el total, ¿cierto? De los intereses, mirando aquí la sumatoria. Bueno, vamos a aplicarla. Las borro y las volvemos a aplicar para que las tenga en cuenta, perdón. Borramos, suprimir, suprimir. ¿Listo? Este es el cálculo de interés compuesto para poder encontrar, ¿cierto?, esa tasa periódica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le vamos a dar igual, abrimos doble paréntesis, tomamos el valor futuro dividido entre el valor presente, cierras paréntesis, elevamos el circunflejo, ¿cierto? Abro paréntesis, 1 dividido entre el número de periodos, en este caso son 8 periodos o 8 trimestres, cierro paréntesis, menos 1. Esa es una forma para poder calcular esa tasa de interés periódica que tenemos aquí, ¿cierto? Mírala. Entonces es igual, estamos validando esa información dentro de esta realidad del ejemplo. O podemos aplicar, habíamos dicho que el Excel tiene unas funciones, ¿cierto? En este caso la función se llama tasa, ¿sí? Le damos doble clic en la función tasa. Nos dice dentro de esa función que debemos tomar el número de periodos, ¿listo? Pagos no tenemos, punto y coma. Valor presente, les había dicho que debe ir de forma negativa, punto y coma. Valor futuro, punto y coma. Y cierro paréntesis porque esas otras condicionales no nos interesa y le damos enter. Entonces ahí ya tenemos el cálculo por función de Excel para poder identificar y poder validar la información que tenemos. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Aquí ya tenemos esa validación dentro de esa realidad y posiblemente ya nos está generando esos resultados finales dentro de lo que es la aplicación del interés compuesto. ¿Listo? Entonces aquí miramos unos ejemplos más sencillos para poderlos comprender. En este caso hablamos de, en este primer ejemplo, si invierte 1,000 pesos en una tasa de interés compuesta del 5% anual durante 5 años, el valor futuro de la inversión sería, valor presente serían los 1,000 pesos, por, ¿sí? En este caso vamos a aplicar lo que es la fórmula de valor futuro por 1 más la tasa de interés de forma entera, 0.05, cierro paréntesis, elevado a los 5 años o a los 5 periodos que se establecen. Y al final, pues nos va a generar un valor de 1,276.28 pesos. Entonces, la inversión inicial crece, ¿cierto? Un valor de 1,276 en 5 años, gracias al interés compuesto. O sea que la ganancia fue de 276.28 pesos. ¿Sí? Eso es como la aplicación del interés compuesto. Otro ejemplo, aquí tenemos el cálculo también de ese valor
futuro bajo lo que es un préstamo, ya no una inversión, ¿sí? Donde nos dice que se tiene un préstamo de 5,000 pesos a una tasa de interés del 8% durante 3 años. Valor total a pagar al final del periodo sería, entonces el valor presente serían los 5,000 pesos por 1 más el interés del 8%, de forma entera sería 0.08 sobre los 3 años, ¿cierto? Los 3 años, y nos está generando un valor futuro de 6,298.55 pesos. Por lo tanto, el valor total a pagar al final del periodo sería de 6,298,55 centavos. Entonces, sería la aplicación de ese valor. Vamos a mirar unas diferencias que se determinan dentro de lo que es el interés simple y el interés compuesto. En el interés simple se habla de tasas de interés que se aplican solo al capital invertido. 2, los intereses permanecen constantes para todos los periodos de liquidación porque se liquidan sobre la misma base o capital invertido. El capital invertido no sufre modificaciones durante la operación financiera. El capital se paga al final de las operaciones. Y 5, los intereses se pueden retirar en el momento que se cause o se pueda pagar al final de la operación, junto con el capital inicial, sin reconocimiento de un rendimiento sobre los intereses no redimidos. O sea que solamente lo que hemos mirado en la aplicación, esos intereses no tienen ningún tipo de capitalización. Interés compuesto, se presenta capitalización de intereses, la tasa de interés se aplica al capital invertido y a los intereses generados. Los intereses no permanecen constantes en cada uno de los periodos de liquidación porque se liquidan sobre el nuevo valor presente, valor que contiene la reinversión de cada interés de periodo tras periodo. El capital invertido sufre modificaciones durante la operación, el capital se pagará al final de la operación, los intereses se retiran al final de la operación junto con el capital inicial y la tasa de interés que permite la capitalización de los intereses se denomina tasa efectiva. O sea que preferiblemente para poder ganar dentro de esos panoramas es mejor calcular valores con interés compuesto, que son los que posiblemente tengan mayores ganancias. ¿Listo? Aquí tenemos ya lo que es el valor de descuento compuesto, ¿sí? En este caso, miramos que el descuento compuesto se aplica solamente al valor futuro de una cantidad de dinero donde el descuento se calcula no solo sobre el valor futuro inicial, sino también sobre los descuentos acumulados en periodos anteriores. La fórmula es valor con descuento, es valor futuro por, abre paréntesis, 1 menos la tasa de descuento o el descuento sobre N, ¿sí? Para poder determinar cuál va a ser ese ejemplo de tasa de descuento compuesto. Aquí tenemos un ejemplo para mirar cómo aplica esa tasa de descuento dentro del valor futuro. En el primer ejemplo, si quieres recibir 1,000 pesos hoy, el valor futuro de la cantidad es de 1,200 en 2 años, con una tasa de descuento compuesta del 5% anual. El valor actual sería valor futuro, 1,200 pesos, ¿cierto? Aquí lo tenemos, por 1 menos, el valor del descuento, en este caso del 0.05% anual, que sería el 5% anual, sobre los 2 años. En este caso, el valor sería de ese préstamo de 1,083 pesos, ¿cierto? Que se debería pagar en esa actualidad. Segundo ejemplo, si se tiene un préstamo de 5,000 pesos con un vencimiento de 4 años y decide pagar hoy con descuento compuesto del 7% anual, el valor actual del préstamo sería valor futuro, los 5 millones, los 5,000 pesos por, abre paréntesis, 1 más la tasa de descuento del 0.07 sobre los 4 años, ¿sí? Al final el valor del préstamo sería de 3,740 pesos con 26 centavos. Entonces mire que la aplicación del descuento siempre va a estar
en determinar valores menores dentro de esos descuentos que ayudan a reducir el valor futuro de ese cálculo del valor compuesto que tenemos como descuento. ¿Listo? Muy bien. Aquí vamos a hablar ya de lo que son tasas y equivalencias y conversión de tasas. Las equivalencias de tasas se refieren a la relación entre las diferentes tasas de interés que generan un mismo valor actual. En otras palabras, dos tasas de interés son equivalentes y producen el mismo resultado final para un mismo capital. Más adelante, cuando ya tengamos esos CIPAs de alta complejidad y el desarrollo de la webconferencia, vamos a hacer ejemplos o ejercicios aplicando esas tasas de conversión. En este caso vamos a mirar solamente lo que es la tasa de interés periódica y la tasa efectiva, cómo se manejan dentro de ese panorama para poderlas clasificar y poderlas desarrollar. Ahorita hacemos un ejemplo. Aquí está esa parte de la tasa donde decíamos que dependiendo de ese periodo o de ese año, ¿cierto? Que corresponde, sabemos que hay una determinación, ¿cierto? Por periodos y está determinado en meses, por valor en meses y valor en días, ¿sí? Entonces, vamos nosotros a determinar esa conformación de ese año, cómo está conformado dentro de esos periodos, ¿cierto? Que están incluidos dentro de ese año. Entonces, en un año, ¿cuántos semestres hay? En un año hay 2 semestres, ¿cierto? En un año hay 2 semestres. Cada semestre corresponde a 6 meses, ¿cierto? Y cada 6 meses corresponde a un valor de 180 días. Estos valores nos van a ayudar en el momento de esos cálculos, ¿cierto? Por allá la pregunta que hacía el compañero donde nos decía, profe, ¿los periodos pueden cambiar? Sí. O sea que tenemos que determinar, dependiendo de lo que el ejercicio nos pida, aplicar esta determinación de periodos, ya sea en semestres, meses o días, ¿cierto? Que se pueden aplicar. Para ese año también podemos determinar cuántos cuatrimestres hay, ¿cierto? En este caso nos dice que hay 3 cuatrimestres, correspondiente a 4 meses, 120 días. ¿Cuántos trimestres hay en un año? 4 trimestres, correspondientes a 3 meses, 90 días. ¿Cuántos bimestres hay en un año? Hay 6 bimestres, correspondientes a 2 meses, y 60 días. ¿Cuántos meses hay en un año? Hay 12 meses, correspondiente a la equivalencia. Un mes corresponde a 30 días. ¿Y cuántos días tiene un año? 360 días desde el punto de vista comercial en la aplicación de fórmula, ¿cierto? No se aplican los 365 días. ¿Listo? También hay unos conceptos básicos, ¿cierto? Donde se habla de la causación, que es lo que hemos hecho, tratar de hacer dentro de esos ejercicios, donde nos indica el momento en que el interés se calcula o tiene lugar y se da por cierto, no necesariamente se paga, sino que se puede acumular. En intereses simples no se capitaliza y en intereses compuestos sí. Eso es lo que nosotros hemos hecho dentro de esa aplicación de fórmulas, ¿sí? Capitalización indica el momento en el cual el interés calculado o acumulado aditivamente se lleva al capital, ¿sí? Entonces la capitalización ya depende de cómo se aplique y cómo se lo lleve de ese valor total dentro de esa capitalización en ese flujograma o en esa línea de tiempo. Al final va a determinar un valor futuro donde se toma el valor inicial más los intereses capitalizados. Periodos de capitalización o periodos de conversión es el intervalo de tiempo convenido para la capitalización de intereses. Pueden ser mensuales, lo que decíamos, bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales. Frecuencia, el número de veces en que se capitalizan los intereses durante el tiempo de uso del dinero, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros debemos analizar cómo está estructurado
esos ejemplos para poderlos llevar a cabo o poderlos desarrollar. Vamos a hablar del periodo efectivo. El periodo efectivo se refiere al tiempo que realmente se utiliza para calcular los intereses, tomando en cuenta la frecuencia de capitalización. Por ejemplo, si la tasa de interés es anual, pero se capitaliza mensual, la tasa periódica en un mes es la realmente aplicada. Entonces, esta es una fórmula de poder determinar ese periodo, ¿cierto? Real, ¿cierto? O interés periódico, que se lo conoce. Entonces, esa fórmula lo que nos está diciendo es que debemos tomar el valor, ¿cierto?, de esa tasa efectiva y dividirla dependiendo de los periodos que se apliquen dentro de ese año para poder conocer esa tasa periódica, ¿sí? También aquí podemos mirar dentro de esa tasa periódica una muestra de capitalización anual, no nos indica directamente el costo real o la rentabilidad de la inversión. Esta tasa se divide entre el número de veces de capitalización al año para conocer su periodo equivalente respectivo, lo cual se puede expresar como R igual a tasa periódica por el número de periodos, ¿cierto? O sea, lo contrario, ya no divide, sino multiplica. La tasa efectiva, lo que va a tratar de calcular es la rentabilidad de la inversión o el costo del crédito, generando una tasa efectiva donde se puede hablar del concepto de capital, es decir, el proceso mediante el cual se liquidan los intereses sobre los intereses y se suman el capital inicial, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde vamos a aplicar esas condiciones para que pueda en algún momento generar esos resultados, ¿sí? Entonces aquí nos dice que debemos calcular esa tasa periódica y al final calcular esa tasa efectiva anual. Entonces me voy acá al Excel y vamos a hacer ese cálculo, ¿sí? Entonces nos dice, perdón, ¿me confirman si pueden ver los valores? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces aquí decimos, si tenemos una tasa del 40% anual, trimestre vencido, ¿cuál es la tasa anual? ¿Sí? Entonces tenemos que calcular esa tasa, ¿cierto?, periódica para poder saber cuál es esa tasa efectiva final. Entonces, nos dice que tenemos una tasa anual del 40% y que está determinada en trimestres vencidos, ¿sí? Entonces nos dice, aplique la fórmula de tasa nominal, que en este caso es igual, tome la tasa nominal anual y divídala entre el plazo, ¿cierto? N, en este caso nos dice 4 trimestres que corresponden a ese año, ¿cierto? ¿Cuántos trimestres hay? 4 trimestres. Y le damos Enter. Entonces aquí ya nos determina, ¿cierto?, esa tasa periódica, que es el resultado que tenemos acá, ¿cierto? Tasa anual sobre el número de periodos que se presentan en el año. Entonces, el porcentaje es del 10% trimestral, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el 10% trimestral. Y debemos mirar cuál es esa tasa anual. En este caso, aplicaremos lo que es la fórmula de la tasa efectiva, aplicando la siguiente fórmula. Le damos igual, abro paréntesis, 1 más la tasa periódica, cierro paréntesis, elevo o el circunflejo al número de periodos, 4, ¿cierto? Menos 1 y le doy Enter. Entonces aquí nos dice que la tasa efectiva es del 46.41% de forma anual, ¿cierto? Entonces mira aquí el cálculo, 46.41% en conversión de esas tasas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tomando de una tasa periódica y trasladando esa conversión a una tasa efectiva anual. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo donde nos determina si la tasa de interés nominal anual es del 10%, capitalizable semestral, aquí ya cambia el panorama, la tasa de interés anual sería la siguiente. Entonces, tasa efectiva, ¿cierto?, anual que vamos a calcular, sería del 10 de 1 más
el 0.10 sobre 2, cierra paréntesis, y elevado a los 2 semestres que corresponden en el año menos 1. Y al final, el valor de esa tasa sería una tasa efectiva del 10.25%, ¿cierto? Aplicando la tasa de interés efectiva. Listo. ¿Dónde se aplican estos cálculos? Pues la matemática financiera tiene una amplia gama de aplicaciones prácticas en diversos campos, ¿cierto? En este caso se habla de los préstamos, donde se calculan las cuotas de pago de un préstamo, considerado el interés y el plazo del préstamo. Segundo, comparar diferentes opciones de préstamo, incluyendo las diferentes tasas de interés y el plazo. Y tercero, evaluando el costo total de un préstamo, incluyendo los intereses acumulados. ¿Sí? Eso nos ayuda a poder determinar cuál es la condición o la realidad que los ejemplos tienen dependiendo de los resultados que se puedan dar. También es aplicable en las inversiones, donde se calcula el retorno de una inversión considerando el interés y el tiempo de inversión. Segundo, se comparan diferentes opciones de inversión, incluyendo las diferentes tasas de retorno y riesgo. Tercero, planificar el crecimiento de una inversión a largo plazo, considerando la inflación y otros factores que posiblemente se den dentro de esas inversiones y frente a los resultados que se puedan generar en una inversión. En este caso, pues ya habla de otros factores, que es el factor riesgo y factores externos que pueden afectar en el desempeño de ese valor final de esas inversiones. Conclusión, pues las matemáticas financieras son una herramienta fundamental para la toma de decisiones financieras responsables. Comprende los conceptos básicos de las matemáticas financieras, te ayuda a tomar decisiones informadas sobre las inversiones, préstamos y otros aspectos financieros de tu vida. O sea que ahí ya podemos tener herramientas para poder calcular. ¿Listo? Entonces, para finalizar, vamos aquí a generar unas preguntas para quienes puedan responder y quienes hayan estado atentos, y con esto ya finalizaríamos este CIPAS. Pues espero que si tienen alguna pregunta, alguna duda, antes de iniciar con las preguntas, por favor me las hacen y poderlas resolver. Sí, señor, tenemos 2 consultas. Procedo a activar los micrófonos. Claudia Dígame. Patiño Rodríguez. Claudia. Buenas noches. Buenas noches. Profe, la pregunta mía era que yo creía que usted nos iba a explicar sobre el Excel, porque ese trabajo allí pues no lo entiendo muy bien. La plantilla. Eso, la plantilla. Ya. Usted entendió muy bien y todo vamos hermoso, a tener, pero no. Sí, vamos a tener un espacio igual, ya tienes fórmulas que se pueden ir aplicando en el desarrollo, dependiendo pues de la guía. Tienes que mirar la guía para mirar el desarrollo, ¿cierto? Y con base a ese desarrollo ir formulando, ¿cierto? Esas fórmulas que hemos hecho, pues ya en interés simple, interés compuesto, y caso dado, pues ya dentro de ese desarrollo, hacer las preguntas directamente en el foro, ¿cierto? Con tu tutor, para que él te pueda retroalimentar y te pueda decir dónde está de pronto fallando. Más adelante vamos a mirar, ¿sí? Por allá en la web conferencia, el desarrollo de la guía, para que ustedes puedan tener idea de cómo se desarrolla la guía y qué debemos tener en cuenta. Este espacio de este CIPAS fue algo teórico, aplicando fórmulas correspondientes al desarrollo, ¿sí? De la guía también, y faltaría algunos otros aspectos donde ya es la conformación como tal de esa guía para que ustedes puedan concentrarse en ese mismo desarrollo. ¿Listo? Para que lo tengas presente. Luna Álvarez. Luna. Buenas noches, profe. Yo le quería preguntar ¿Sí? en qué contexto se aplicaba el descuento, los descuentos que nos mencionó anteriormente. Esos descuentos los podemos ver, pues, en algunos casos, ¿sí? Se pueden determinar en la parte comercial, se pueden determinar en las facturas, ¿sí? Dependiendo del contexto donde
ese descuento se pueda aplicar, ¿sí? Porque miramos que había un descuento simple, un descuento, se me fue la palabra, compuesto, perdón, y ese, digamos, ese desarrollo se aplica para deducir algunos valores, ¿sí? Por allá mirábamos que en unos descuentos el valor final, en vez de incrementarse, se reducía, ¿cierto? Porque se tomaba un valor futuro y se aplicaba ese valor para determinar un valor menor de lo que posiblemente el descuento se aplica durante esos periodos de tiempo que se tienen. Y lo mismo dentro de lo que es el descuento simple, en ese panorama simple, ¿cierto? Donde se aplicaba el descuento y se determinaba cómo ese valor iba a afectar en el resultado final dentro del interés simple. ¿Sí? Eso se los aplica en la parte comercial, en facturas y en algunos entornos que estén determinados para ese tipo de descuentos. ¿Listo? Y por último, por favor, Edwin Alfonso Cristancho Patiño. Ya. Hola, profe, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Profe, es que lo que pasa es que no me quedó bien clara la fórmula en el Excel de los 25.000 pesos de, creo que es de interés o algo así. A ver si me la puede recordar. Es que no alcancé a anotarla, disculpe. Esta. ¿Sí? Sí, ¿Esta? señor. Ya, Sí, sí, me perfecto. la puede recordar. Qué pena con ustedes que no alcancé a anotarla, disculpe. Tranquilo, igual pueden revisar ya el video, sí, pero aquí la vamos a recordar muy rápidamente. Decíamos que los intereses se capitalizan, ¿cierto? Porque es de interés compuesto. Y con esto pues ya cerraríamos para que de pronto ya los compañeros revisen el video y puedan desarrollar, ¿no? Entonces, la aplicación de la fórmula es la siguiente. Tomamos el valor del interés, ¿cierto? Del primer periodo por la tasa de interés periódica más el interés, porque ahí estamos haciendo el cálculo de ese interés, ¿cierto? Más ese mismo valor, pero aquí vamos a fijar el interés periódico para poderla correr. Y le damos enter. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Que ese valor en el segundo periodo se está capitalizando. ¿En cuántos pesos? 625 pesos, ¿cierto? Es la capitalización según lo que mirábamos en la teoría o en el desarrollo de la teoría, que los valores durante esa línea de tiempo se irán capitalizando hasta el final, ¿cierto? Para que ese valor capitalizable por intereses se sumen al valor actual o al valor presente y tengamos un valor futuro con relación a esa capitalización de intereses, ¿sí? Entonces, control C y lo pegamos aquí en la fórmula. ¿Listo? Entonces, mira que aquí nos dice que el valor capitalizable es de 218,403 pesos más el valor presente, en este caso el valor de la inversión inicial, que es de 1,000,000 de pesos. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos y vamos a generar unas preguntas para que por favor los compañeros puedan responder, quienes hayan estado atentos, y con esto ya culminaríamos y terminaríamos lo que es el CIPAS del día de hoy. ¿Listo? Entonces, vamos a las preguntas para que podamos ir respondiendo. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al concepto de interés simple? La A es interés que aumenta en cada periodo según las tasas de inflación. La B es un interés calculado sobre el capital inicial o los intereses generados en el periodo anterior. La C es el interés calculado únicamente sobre el capital inicial sin capitalización, los intereses acumulados en periodos posteriores. O la D es el interés calculado solo al final del plazo de la operación. ¿Cuál sería la respuesta? Profe, todos coinciden en la letra C. En la C. Vamos a mirar. Muy bien, compañeros, sí han estado muy atentos. Entonces, ese concepto sí ha quedado claro, donde nos está diciendo que la definición del concepto de interés simple corresponde
a ese interés calculado únicamente sobre el capital inicial sin capitalización de los intereses acumulados en el periodo posterior. Vamos a la última pregunta y vamos a enlazar, ¿cierto? Estos, digamos, factores con los factores conceptuales que cada uno tiene. Interés. Tenemos el interés, la tasa de interés, valor actual y valor futuro. Entonces, el interés, ¿a qué ítem correspondería? Este interés. El interés con la letra I mayúscula. Bueno, en este caso tenemos opiniones divididas. Tenemos la opción C y la opción D. Entonces, para el interés sería la opción C, el costo de usar el dinero a lo largo del tiempo, ¿cierto? Ese sería el concepto del interés. Los que dieron C, muy bien por ellos. Para los demás, pues ya tienen que tener en cuenta ese factor. Para la tasa de interés, ¿cuál sería? Opción D, dicen la mayoría. Muy bien. Es la opción D, donde nos dice que es el porcentaje que se cobra por el uso del dinero durante un periodo de tiempo determinado. El valor actual menos el valor presente, ¿a qué correspondería? Opción B. Muy bien. Y por descarte, pues ya sabemos que el valor futuro corresponde a la A. Entonces, eso sería todo, compañeros. Espero pues haberles aportado en este CIPAS para el desarrollo de su tarea y poder en algún momento pues aportarle ya a las demás compañeros para que puedan realizar ese desarrollo de la actividad como tal. ¿Listo? Hay que estar atentos. Activados los estudiantes. Sí, hay que estar atentos. Profe. Bueno, con mucho gusto. Hay que estar atentos porque ya el video se va a cargar en esos entornos. Cada tutor pues les compartirá este video para que lo tengan presente y puedan tener ese desarrollo. Gracias a todos ustedes. Feliz noche, profe, muy Dios los amable. bendiga. Gracias. Cuídense mucho. Hasta Gracias, mañana. tutor. Que Feliz estén noche. muy bien. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, Una profe feliz Jairo noche. y profe Luz Ángela. profe. Gracias, Gracias, profe. Bueno. Gracias, muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches para todos. Muchas gracias. Feliz noche para todos, para tutores.